Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, alumnos del Centro Internacional de Investigaciones en Ciencia Política de Aguascalientes. Retomamos la sesión 4 del taller del enfoque del marco lógico que empezamos en las otras tres, con las sesiones anteriores. Por refrescar un poco, diría que durante las dos primeras sesiones estuvimos explicando los conceptos básicos, ya no me vuelvo a repetir en ellos porque durante la sesión 3 también los volvimos a resumir o a especificar. Durante la sesión 3 iniciamos la explicación de la vida del ciclo de gestión de un proyecto siguiendo los estándares del marco lógico, y hoy iniciaríamos lo que sería la sesión última, la sesión cuarta del taller del enfoque del marco lógico, que tiene como objetivo final que todos seáis capaces de entender o de diseñar un proyecto utilizando la herramienta del marco lógico y que cubrirá la fase de diseño de proyecto. Esta es una de las fases más importantes junto con la de identificación, porque en esta fase lo que se va a hacer es facilitar los documentos y recoger todas las ideas o toda la idea que tenemos sobre el contenido y sobre todos los aspectos del proyecto van a quedar volcadas en estos documentos de ejecución o de diseño y de formulación del proyecto. También en esta clase daremos cobertura a las otras dos fases, la de ejecución e implementación junto con seguimiento de proyecto, que sería la fase 3, que también es uno de los elementos a considerar cuando se estudia el enfoque del marco lógico, aunque, como ya os comentaba en las clases anteriores, tanto la ejecución y seguimiento del proyecto como la fase 4, a la que también daremos cobertura hoy, la evaluación de un proyecto, al ser parte de la herramienta del enfoque del marco lógico, lo que ponen de manifiesto es que tanto la fase 3 como la fase 4 han tenido que ser previamente incluidas en los documentos de proyecto y pensadas durante la identificación de las necesidades, durante la fase 1 y la fase 2. Es por eso que aunque en un principio pensé en dedicarle a la fase 3 y a la fase 4, ejecución y evaluación, una sesión completa, me he dado cuenta de que con el espacio tan limitado de tiempo del que disponemos para poder dar una visión global de la herramienta en sí, con la importancia y con lo fundamental que es entender todos los conceptos y todos los documentos que se presentan y todo, he decidido pues reducir la explicación de estas dos últimas fases, que aunque sí que son muy importantes en la práctica, están muy supeditadas a lo que previamente se ha acordado en el documento de proyecto. No me alargo más porque solo tenemos una hora y mucho que explicar por delante todavía, así que me meto con la explicación inmediatamente. Como os he comentado en todas las otras sesiones, para facilitaros el seguimiento de lo que voy explicando, podéis utilizar las presentaciones que el instituto os facilitará, que yo previamente les habré hecho llegar, que son o que funcionan como una especie de guión y donde aparece también el resumen de los documentos que voy nombrando, para que para vosotros sea más fácil entender a qué me refiero cuando hablo de muchos de estos temas. Y ahora ya sí, sin detenerme más, voy específicamente o empiezo específicamente con la fase 3. El otro día hablábamos con la fase 2. El otro día hablábamos de la fase de identificación de proyecto y decíamos que era fundamental identificar las necesidades, identificar la participación, identificar los objetivos, identificar los problemas e identificar las alternativas. Todo ello con esta identificación había que hacer estudios previos, con una serie de herramientas que todas han quedado recogidas en la presentación de la que os hablo, y con una serie de técnicas, sobre todo técnicas de participación, porque el enfoque del marco lógico, como hablábamos en las clases de conceptos, es sobre todo una herramienta donde la participación es fundamental. Diseñábamos o elegíamos cuál iba a ser nuestro problema principal, cuáles eran los objetivos principales que resolveríamos una vez descubierto el problema focal y qué alternativas o estrategias habíamos decidido utilizar para darle cobertura. Una vez que
esto ha sido consensuado y pactado entre tanto los técnicos de proyecto como los donantes como los beneficiarios, una vez que ya hay luz verde al proyecto, podemos sentarnos y redactar el proyecto. Entonces digamos que saltamos o entramos en lo que sería la fase del diseño o formulación del proyecto de desarrollo en sí, que es al que es nuestro interés darle cobertura. Como os vengo diciendo, a partir del escenario que se genera con el diagnóstico y contando siempre con la opinión de todos los interesados, en la fase de diseño del proyecto es la fase en la que realmente el proyecto cobra forma. Es la fase menos interesante de explicar para que me entendáis, pero es la fase más creativa y más interesante cuando se trata de analizar o cuando se trata de trabajar con un proyecto. Una vez que ya, como os decía, partimos de la estrategia que hemos definido en la fase de identificación, hay que realizar los estudios necesarios o los estudios que sean pertinentes para definir exactamente y con una precisión con la mayor precisión posible cuál va a ser nuestro grado de intervención. Esta precisión en cuanto a intervención está relacionada con las infraestructuras o con el ámbito productivo o con lo que tenga que ver nuestro proyecto. Esto dependerá mucho del proyecto, de la temática del proyecto en el que nos queramos embarcar. Una vez definidas las acciones y una vez que se han caracterizado las actividades que van a permitir que un proyecto se ponga en marcha, habrá que analizar qué recursos, y esto sí que es muy importante, habrá que analizar, programar, pensar qué recursos, tanto materiales como humanos como económicos, van a ser necesarios y qué recursos, tanto materiales como humanos como económicos, ya existen en la zona o en el contexto en el que queremos desarrollar el proyecto y a los cuales podemos hacer uso. Solo en el caso de que estos recursos no existan en el contexto en el que queremos desarrollar el proyecto, habría que dirigirse a ayuda externa, a donantes externos para que dieran cobertura a las necesidades que haya podido generar el proyecto. En esta fase se va a hacer un análisis de viabilidad y de programación que va a ser mucho más exhaustivo que el que ya teníamos, una formulación del proyecto en sí y la financiación. Y esta fase contará de varios elementos. Una será el documento propio del proyecto, que explicaremos dentro de poco, y la matriz de planificación del proyecto. Habrá que desarrollar también un cronograma de actividades y habrá que desarrollar un presupuesto. Esto es para que tengáis en mente un poco cómo va a ir avanzando la explicación. El análisis de viabilidad y de programación será hacer un estudio de viabilidad mucho más exhaustivo y mucho más detallado que el que previamente ya se ha realizado en la fase de identificación. Este análisis de viabilidad permitirá modificar algunos aspectos que ya se hayan modificado o que ya se hayan seleccionado anteriormente y darles la precisión que necesiten a la hora de hacer el diseño. O sea, el tema es hacer un diseño de proyecto en el que se valore la calidad y la garantía, o sea, en el que el objetivo final sea garantizar el éxito del proyecto. En la etapa de programación, o sea, la etapa de viabilidad, pues tiene que garantizar que nuestras acciones se van a realizar sin problemas, que se van a mantener en el tiempo cuando la ayuda exterior desaparezca en caso de que lo necesite, y tienen que justificar muy bien el empleo de los recursos y de los esfuerzos que se van a utilizar en el proyecto. A eso es lo que me refiero cuando hablo de un análisis de viabilidad en esta fase. No tanto viabilidad desde el punto de vista del que hablábamos en las fases anteriores, de pues que sea una viabilidad que no contradiga las tradiciones y culturas del contexto en el que voy a intervenir, o que si hay políticas contradictorias que se pueda justificar mi intervención. No es una viabilidad a ese nivel, sino una viabilidad más relacionada con el entorno del proyecto en sí, que tiene, que en función un poco de la garantía de que el problema o de que la ejecución del proyecto se va a realizar sin problemas mayores,
de que vamos a ser capaces de mantener el proyecto en el tiempo, incluso cuando nosotros hayamos desaparecido, es decir, de nuevo, que garantice la autosostenibilidad, y habrá que presentar indicadores que así lo demuestren, y tendremos que justificar el empleo de todos los recursos y de todos los esfuerzos que vayamos a utilizar en el momento de nuestro proyecto, o durante el desarrollo de nuestro proyecto, para darle sentido a lo que estamos haciendo. En la etapa de programación habrá que organizar los medios disponibles y los que todavía no están disponibles y que hay que conseguir para que el objetivo de nuestro proyecto, las acciones identificadas como prioritarias, puedan ser realizables. Habrá que darle un carácter de operación a la estrategia. O sea, la estrategia ya no es una estrategia en sí, sino que habrá que darle una lectura de operación, una lectura de actividad, a la que habrá, pues eso, será un sistema que tendrá sus partes, y habrá que hacer una programación detallada con un cronograma de los deadlines y de los de cómo se van a ir desarrollando las actividades y quién es responsable de desarrollarlas. Este cronograma del proyecto o este calendario de proyecto se puede hacer utilizando muchas herramientas. Una de ellas es el diagrama de Gantt, pero hay muchas herramientas a disposición, tanto en los programas informáticos como el propio enfoque facilita algunas, que permiten hacer esta programación de actividades. Y además de hacer un análisis de viabilidad y además de hacer una programación de las actividades y de los recursos disponibles para ver qué es lo que nos falta para poder completar nuestra actividad, tendremos también que dar una cobertura o hacer una programación de los costes y de los recursos, para saber cuándo y cómo tenemos que hacer frente a ellos. Habrá que hacer un coste o un presupuesto lo más aproximado posible a la realidad en la que vamos a intervenir, pero siempre pueden surgir factores externos que lo distorsionen. Entonces hay que tener muy en cuenta, cuando se elabora un presupuesto, que tiene que ser muy realista, pero siempre hay que dejar una partida destinada a imprevistos, para dar cobertura a imprevistos que puedan surgir a lo largo del proyecto. Un cambio de divisa puede destrozar un proyecto, un cambio del valor de la divisa, quiero decir, puede destrozar un proyecto. O sea, si yo voy a recibir el dinero en una divisa, pero la moneda local es otra completamente distinta, si yo voy a recibir dinero de la Organización de Estados Americanos en dólares para realizar un proyecto en Honduras y yo lo he calculado todo en lempiras y de repente la lempira quiebra, pues, o en pesos mexicanos, y de repente hay un cambio de valor con respecto del dólar, con respecto al peso, el peso mexicano con respecto al dólar, las consecuencias pueden ser terribles. Entonces siempre hay que dejar una partida que nos permita dar cierta flexibilidad a nuestras actividades y al buen desarrollo del proyecto. Para poder llevar a cabo el diseño de lo programado es necesario conseguir recursos económicos, como os venía diciendo. A partir del presupuesto elaborado hay que realizar un plan financiero, una estructura de fondos para saber qué pueden aportar y dónde se pueden aportar y cuáles van a ser nuestras principales fuentes financiadoras. Esto es muy importante también, o sea, parece que empiezo por el final, pero los fondos son un elemento muy importante en el desarrollo de nuestro proyecto, porque de ellos va a depender la buena ejecución y el buen desarrollo del mismo. Entonces, habrá que hacer una búsqueda de los recursos económicos a través de las diferentes líneas de financiación existentes. Pueden ser donantes principales de nuestra organización, pueden ser donantes particulares, pueden ser recursos propios personales, puede ser que se opte por presentar nuestro proyecto a convocatorias con el fin de obtener fondos que le permitan avanzar. Esto en cuanto al plan financiero. Luego, el desarrollo del documento de proyecto, que luego explicaré de una manera un poquito más detallada y también intentaré dar cobertura para que entendáis los documentos que se utilizan antes de comenzar con la narrativa propia del proyecto, tienen que incluir los siguientes capítulos o tienen que incluir los siguientes epígrafes. ¿Qué es lo que se va a hacer? O sea, tiene que haber una descripción cuando se está formulando el proyecto, cuando yo ya me siento y empiezo a escribir qué es lo que quiero hacer, una vez que ya he analizado la viabilidad, una vez que he hecho una programación de las actividades que quiero desarrollar, una vez que ya he hecho un borrador de presupuesto que voy a necesitar y he hecho una planificación financiera que me permita a mí, que permita al técnico
asegurarse de que va a haber donantes para ese proyecto. Una vez que ya se tienen los borradores de todas esas cosas, te sientas con un papel y un lápiz, bueno, con un ordenador a día de hoy y un teclado, y empiezas a escribir la narrativa del proyecto, con todo lo que has descubierto, con todo lo que tienes en mente, lo vuelcas en un papel para presentarlo, ¿no?, a los que van a ser tus donantes, aunque ya has explorado previamente quién podría tener interés en dar cobertura económica a ese proyecto que estás a punto de escribir. Bueno, pues ese documento de proyecto tiene que especificar de una manera muy clara. Se recomienda que no sean documentos demasiado largos, que no pasen las 15-20 páginas, que sean documentos accesibles, de fácil lectura, para que a los donantes les resulte más fácil hacerse a la idea de cómo se va a desarrollar el proyecto y no tengan que leerse tochos muy grandes. También para que sea de fácil manejo, de manejo interno. También para que sean de fácil manejo para las organizaciones locales, que también le van a dar uso, porque al final va a ser la guía de lo que va a ocurrir en el terreno. Entonces, en el documento del proyecto tiene que aparecer qué es lo que se va a hacer. Es la descripción del proyecto. Hay que indicar los resultados que se esperan alcanzar del mismo, el objetivo que hablábamos en la fase de identificación de objetivos, ¿no?, de identificación de objetivos. ¿Cuáles son los resultados que esperamos obtener? ¿Dónde se va a hacer? La localización exacta del mismo, el área de influencia, hasta dónde va a llegar nuestro proyecto. Debe quedar muy bien descrito en el proyecto, porque según sea el proyecto podrá haber necesidad incluso de que se presente documentación gráfica más específica. Hay que especificar, hay que ser muy claro especificando, delimitando el área de intervención, el área de trabajo en la cual vamos a intervenir o a la cual queremos beneficiar, tanto geográficamente como en cuanto a grupo de beneficiarios. Ese es el tercer punto. Hemos dicho qué se va a hacer, dónde se va a hacer y a quién se va a dirigir nuestra acción. Hay que describir a los beneficiarios, a los que son directos y a los que son indirectos. También a los posibles perjudicados y a los que hemos decidido excluir de nuestra intervención. Y de nuevo, esta caracterización tiene que ser lo más detallada posible. ¿Por qué es importante definir a los beneficiarios directos e indirectos? Bueno, pues porque es una forma de mostrar el impacto que va a tener nuestro proyecto, nuestra acción. ¿Por qué es importante definir a los perjudicados y a los excluidos? Porque hay que justificar por qué nuestro proyecto está creando un impacto negativo en una comunidad y cuál es el alcance de ese impacto, para medir si de verdad merece la pena continuar con el proyecto o quizás no. Si la cantidad de perjudicados o el impacto de esos perjudicados es muy grande, quizás merezca más la pena cortar el proyecto. Por eso es importante definirlo, para explicar al que lo lee que nuestro proyecto sigue teniendo sentido, a pesar de que pueda haber personas que ven de alguna manera perjudicados sus intereses. ¿Con quién se va a contar? Habrá que hablar de los actores involucrados, además de los beneficiarios. ¿Qué grado de responsabilidad va a tener cada uno de ellos? ¿Quién va a realizar acciones? ¿Qué van a aportar a cada proyecto? ¿Cuáles van a ser los canales de información previstos? El grado de implicación en el proyecto. Valoración de posibles conflictos que puedan surgir. Pues, por ejemplo, si hacemos un proyecto que se va a implementar en varias comunidades y bueno, a lo mejor es importante pues contratar a un coordinador local o nombrar voluntarios de organizaciones que puedan tener interés en participar en el proyecto como puntos focales para que recopilen información o para que nos la manden. Todas estas cosas habrá que clarificarlas muy muy bien a la hora de diseñar el proyecto. O sea, con quién se va a contar, cómo se va a hacer, al final qué metodología se va a utilizar. ¿Por qué se va a actuar? Habrá que describir los objetivos que se persiguen, los de orden general, más estratégicos, como los más concretos y específicos. ¿Para qué? Habrá que explicar también la problemática que justifica la intervención, los principales problemas identificados, los efectos que producen, las causas de los cuales derivan estos problemas. ¿Cómo se va a hacer? En el cómo habrá que explicar la metodología, las técnicas que se van a emplear, las decisiones que se van a tomar.
bueno, pues hay millones de proyectos, ¿no? Pero podéis utilizar el del ejemplo, el del agua, o podemos utilizar el de un proyecto de formación, pues cómo se va a iniciar, cuál va a ser el programa, qué problemática va a solucionar a largo plazo, qué efectos de multiplicación va a tener pues una metodología de no violencia en una comunidad, por ejemplo, si se hace una formación relativa a temas de paz o de capacitación de mujer. Pues todas esas cosas habrá que especificarlas con mucho detalle y esa será la metodología de nuestro proyecto. ¿Con qué se va a hacer? Habrá que explicar también qué recursos materiales, humanos y económicos van a ser imprescindibles y cuáles van a ser prescindibles para el desarrollo de nuestro proyecto. Cómo se va a hacer vendrá especificado como parte del documento del proyecto en lo que se va a llamar el presupuesto. ¿Qué riesgos? Si hay tiempo, siempre es muy conveniente incluir un capítulo de riesgos, valorar posibles situaciones o acontecimientos que puedan afectar a la consecución del proyecto para intentar minimizarlos, buscar una solución antes de que se produzcan. Y por último, ¿cómo se va a medir el éxito del proyecto? Como bien os decía, esto formaría parte de la etapa de la evaluación, pero tiene que quedar incorporado en el documento del proyecto. O sea, hay que especificar bien cuáles van a ser los indicadores que van a permitir valorar al final del proyecto si se han alcanzado los objetivos propuestos y cómo se han alcanzado. A veces estos indicadores son cualitativos y objetivos y a veces es muy difícil establecer indicadores cualitativos que permitan medir el éxito desde el punto de vista científico, pero sí a través de estadísticas o a través de encuestas. O sea, siempre hay solución o hay medios para plantear indicadores que permitan evaluar y profundizar si se han conseguido o no los objetivos o en qué medida se han conseguido. En el documento debe quedar reflejado de una manera clara también la integralidad del proyecto, cómo se tienen en cuenta las políticas públicas, planes o programas que haya a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, incluso a nivel regional, para saber que todos los actores están trabajando en la misma línea, y el compromiso que los participantes del proyecto asumen en el proyecto. Esto sería fundamental o sería muy idóneo si se pudieran conseguir cartas de compromiso por parte de las organizaciones locales que están dispuestas a colaborar, avales, bueno, cualquier tipo de justificación escrita para que quede claro el compromiso que ha establecido el actor en sí, o el actor o la ONG local, la contraparte local, el individuo que tiene interés filantrópico en participar, de engancharse para poder planificar, porque claro, en algunas ocasiones esta participación será voluntaria, con lo cual el grado de exigencia no es alto si no hay remuneración, pero el grado de compromiso sí que tiene que ser alto y tiene que aparecer reflejado en algún tipo de documento para que se garantice la buena marcha del proyecto. Porque si tú cuentas con 7 socios locales de una comunidad indígena que van a participar en tu proyecto de buena voluntad y tienen un papel fundamental en el proyecto, pero no tienes fondos para remunerarles o has decidido no remunerarles porque ellos han aceptado esa condición y en un momento dado del proyecto deciden no colaborar, probablemente el éxito de tu proyecto o el éxito de la consecución de los objetivos de tu proyecto se vería comprometido. Entonces es fundamental, pues eso, tanto garantizar la integralidad del proyecto para que tenga sentido con las otras acciones que se están llevando a cabo en el mismo contexto, porque si estamos yendo en contra de lo que se está planteando, nuestras posibilidades de éxito disminuyen. No es que desaparezcan, pero disminuyen y habrá que valorar más, habrá que valorar con más detalle si es el momento de iniciar una actividad que es completamente contraria a las políticas que se están llevando en el país. Quizás sí, si es en defensa de los derechos humanos, pero habrá que valorar muy bien los objetivos que planteamos. Porque objetivos demasiado ambiciosos en un país donde las políticas son contrarias a lo que proponemos, pues el grado de éxito será más complicado. Claro, todo esto habrá que tenerlo, habrá que valorarlo. Y luego, por otro lado, como decía, el grado de compromiso de los actores con respecto al proyecto, tanto de los remunerados, a los cuales que están atados a un mayor nivel de exigencia, porque bueno, a final de mes tienen una expectativa, una motivación, como los voluntarios, ¿no? Que al final la motivación que pueden tener de participar en el proyecto y que el proyecto salga bien es la mejora
que pueden vivir sus comunidades con el éxito del proyecto, ¿no? Con la aplicación completa del proyecto. La fase de diseño del enfoque del marco lógico tiene que dar como resultado principal la formulación detallada de una matriz de planificación del proyecto. Y aquí hemos hablado del documento de proyecto, pero ahora quiero hablaros de la matriz de planificación de proyectos. El documento de proyecto, como bien os decía, es la narrativa, la descripción punto por punto de cada uno de los elementos que van a formar parte del proyecto. Y como os venía diciendo, o como os he especificado hasta ahora, tiene que recoger todos estos elementos que nombrábamos. Qué se va a hacer, dónde se va a hacer, a quién se va a dirigir, es decir, beneficiarios directos e indirectos, cuáles van a ser los participantes, la finalidad del proyecto, el objetivo del proyecto, la metodología, el periodo de tiempo en el cual debe aparecer una cronología de actividades, los recursos, un pequeño análisis de riesgo y los indicadores de evaluación que se van a utilizar. Esos son los elementos fundamentales cuando diseñáis. De hecho, si ahora estáis con la intención de diseñar un proyecto, tomáis nota de lo que acabo de decir, porque tienen que ser cada uno de los epígrafes que aparezcan en el proyecto, con mayor o menor nivel de detalle. Si alguno tiene interés específico, se puede poner en contacto conmigo y le pasaría documentos de proyecto o ejemplos de documento de proyecto para que seáis capaces de revisar varios y ver, pues eso, cuál es el diseño que se hace. Pero otro de los documentos, que es un documento visual, un documento gráfico, que aparece o que es fundamental diseñar cuando se va a hacer un documento de proyecto y que va a servir para compartirlo con los otros actores, los otros participantes en el proyecto, con los donantes, con cualquiera que pueda tener interés, es la matriz de planificación de proyecto. Esta matriz lo que va a permitir es estructurar el contenido del proyecto o del programa de una manera completa y comprensible y sobre todo de una manera muy visual, porque no tiene que sobrepasar una hoja A3, si nos ponemos A4 sería ideal, donde se recogerán los elementos fundamentales que en el documento del proyecto se les dará un desarrollo más narrativo y más secuencial. Una matriz de planificación de proyecto la tenéis en la presentación que os he facilitado. Tiene una lógica de intervención vertical y una lógica de intervención horizontal. Una lógica vertical y una lógica horizontal, en axis. Se estructura así. Repito, tiene que ser un documento muy visual. Y la lógica de intervención o la matriz de planificación de proyecto tiene que recoger los siguientes elementos. Indicadores objetivamente verificables para darle seguimiento. Fuentes de verificación que permitan más adelante hacer una evaluación. Luego, supuestos, hipótesis o factores externos que se dan como asumidos. En cuanto a la lógica de intervención horizontal, en cuanto a la lógica de planificación vertical, tendremos que especificar cuál es el objetivo global o general, tendremos que especificar cuál es el objetivo más específico, cuáles son los resultados y cuáles son las actividades, ¿vale? Entonces, la lógica vertical del proyecto nos va a dar las condiciones necesarias y suficientes para conseguir los objetivos y que van a determinar lo que el proyecto quiere o va a realizar. Va a poner en relación las causas y los efectos de las hipótesis y también va a reflejar las incertidumbres que hayan podido surgir cuando hemos redactado el documento. Lo ideal es ir redactando el documento, lo ideal es redactar primero la matriz de planificación para luego tener muy claro qué es lo que se quiere hacer, para luego poder desarrollar el documento. La lógica horizontal se va a referir a la medición de los efectos del proyecto, a los recursos que se han movilizado mediante la especificación de indicadores muy claves y de las fuentes donde se pueden encontrar estos indicadores. Si vamos detalle por detalle o detalle a detalle, el objetivo global o general
de la lógica vertical especifica qué es lo que se espera del proyecto, cómo se espera que vaya a contribuir significativamente. El objetivo específico es el efecto que se espera lograr como resultado del proyecto. El propósito más inmediato del mismo. El propósito más inmediato del mismo. El resultado son los resultados que la gestión del proyecto debería poder garantizar y que se consiguen como consecuencia de realizar las actividades. Digamos que el objetivo tendría que ver con productos tangibles, para que me entendáis, y el resultado tendría más que ver con actividades realizadas, ¿sí? Y por último, las actividades son las acciones concretas que se van a llevar a cabo para que el proyecto pueda empezar a producir resultados. Pues os voy a facilitar ejemplos y os pondré algún ejemplo o encontraréis ejemplos en la guía o en la presentación que se os facilitará. Pero una actividad, por ejemplo, sería emprender la formación, un resultado sería formar a 30 personas, un objetivo específico sería la consecución de un manual o un manual que permita multiplicar esos efectos, puesto que se quedará para la consulta de todos los que tengan interés en la formación que se ha dado, y un objetivo global sería capacitar a toda la comunidad a través de ese manual que hemos conseguido, pues eso, especificar. ¿Entendéis? La lógica de la actividad es la acción, el resultado es lo que se consigue con esa acción, el objetivo específico es el producto final que me permitiría llegar al objetivo global. Luego, en la lógica de intervención más horizontal, la que se refiere a la medición de los efectos que se van a ir produciendo debido a los recursos que movilizamos como parte del proyecto, tenemos los indicadores, que son las medidas directas o indirectas para averiguar hasta qué grado de cumplimiento se ha dado pues el objetivo global, el objetivo específico, los resultados, las actividades. Pues se ha planificado hacer de actividades una formación a 10 formaciones a 30 personas. Y entonces el grado de cumplimiento, el indicador que se va a utilizar es 30 personas formadas en 10 localidades. Entonces, si al final el resultado que se presenta es que solamente se han formado 30 en 3 localidades, pues ya sabemos cuál es el grado de cumplimiento. Si se han formado 30 personas en las 10 localidades, el grado de cumplimiento es 100. El resultado, pues lo que decíamos, esas 100 personas formadas. ¿Efectivo? Sí. Esos son los indicadores que van a ir, habrá que diseñar algunos para las actividades. Normalmente estos estarán relacionados con los bienes y servicios que serán necesarios para llevar a cabo la actividad, cuántos formadores necesitamos, cuánto dinero para pagar a esos formadores. Los resultados habrá que ver hasta qué grado se cumplen, o sea, de las 10 comunidades, de las 30 personas que hemos formado en las 10 comunidades, cuántas efectivamente se han quedado formados, el objetivo específico. ¿Cuál es la calidad del manual? Pues pasando una encuesta, por ejemplo, un 30% de satisfacción. Y el objetivo global, pues saber pues cuántas personas han quedado capacitadas a través de pues, saber cuántas tenían formación previa en temas de paz y cuántas tienen formación posterior. Entonces, el objetivo global se podría medir ahí. Y luego la fuente de verificación es describir la fuente de información que va a permitir verificar los indicadores. Tanto del objetivo global como del objetivo específico como de los resultados. Y en cuanto a las actividades, habrá que hacer una valoración económica del coste que van a suponer esas actividades. Y luego veis que hay otra columna incorporada, tanto en la lógica horizontal como en la lógica vertical, que hace referencia a factores externos, supuestos, hipótesis, que son acontecimientos, condiciones que será necesario tomar para que el objetivo tenga sentido a largo plazo, tanto el objetivo global como el objetivo específico. Cuando hablamos de resultados, son aquellas acciones u objetivos que se dan por asumidos, que de alguna manera escapan del control del proyecto, es decir, yo asumo que todos los participantes tienen interés en el taller y no lo van a boicotear. Pues eso es una asunción, una hipótesis de la que yo parto.
Entonces, desde el punto de vista de objetivos globales y específicos, van a tener más que ver con la autosostenibilidad y son hipótesis de las que yo parto, porque antes de poner en práctica el proyecto no lo puedo garantizar, aunque con mis indicadores sí que puedo dar una pista de lo que va a ocurrir. En cuanto a resultados, estos supuestos son elementos que escapan del control del técnico de proyectos, pues eso, yo supongo que hay un ambiente un buen ambiente de acogida, un ambiente de buena acogida del proyecto que voy a presentar, porque si no, no tiene sentido que lo desarrolle si no doy esa asunción como cierta. Y luego, en cuanto a las actividades, un poco lo mismo, acontecimientos que puedan poner fuera del control del proyecto los resultados que se deberían solucionar o que le van a dar sentido, digamos, al diseño del proyecto. Y este sería la matriz de planificación del proyecto tal y como la debemos visualizar o tal y como tendría sentido que se visualizara. Veréis que en la presentación he presentado lo que tiene que presentar el documento de proyecto y también lo que tiene que contener la matriz de planificación, así como las dos lógicas. La lógica de intervención vertical, como os decía, está relacionada con las actividades, el logro de objetivos específicos y globales, la garantía de que los resultados se van a obtener, mientras que la lógica horizontal está relacionada con la verificación, o sea, con los campos del seguimiento y de la evaluación. El seguimiento que se ha de hacer a lo largo de todo el proyecto, entonces habrá que prever mecanismos o indicadores que nos permitan averiguar o que nos permitan certificar que el proyecto va a tener un cumplimiento a lo largo de su vida, es decir, que si he previsto que voy a dar formación en 5 comunidades, pues hay que hacer un seguimiento y plantear una serie de indicadores para que los fallos que se cometan en el primer taller no se cometan en el segundo, se puedan ir mejorando. Entonces, a través de estos indicadores de verificación, podré detectar el grado de cumplimiento en cada uno de los talleres que he previsto en las 5 comunidades y podré ir mejorando los resultados que voy obteniendo. Y luego también la matriz permite visualizar indicadores externos que nos van a permitir, que son las fuentes de verificación, que permitirán al final del proyecto saber con exactitud el grado del cumplimiento del mismo, hasta dónde nuestros objetivos se han cumplido, cuál ha sido el grado de cumplimiento final de nuestro proyecto. Por eso la matriz es un instrumento muy importante que nos proporciona el documento de proyecto, porque primero permite que todos hablemos el mismo idioma, permite, después de la fase de análisis y después de tener claras las estrategias y de saber de lo que estamos hablando, es un instrumento que me puedo colgar en la pared y que me va a permitir hacer un seguimiento continuo de lo que es el proyecto sin tener que recurrir continuamente al documento, que puede ser a lo mejor más complicado de leer porque es muy visual. Entonces, bueno, pues eso, simplemente eso. La construcción de la matriz de planificación del proyecto se hace a partir de la identificación y de la organización de lo que hemos hecho antes de objetivos, resultados, actividades, y se estructura en 3 itinerarios básicos. Esto es lo que nos dice la lógica. Habrá que traducir los elementos del árbol de objetivos de desarrollo que hemos obtenido en el análisis, habrá que incorporar las consecuencias sobre el proyecto que ha tenido el análisis de participación y habrá que incorporar las modificaciones para asegurar la viabilidad del proyecto tras haber analizado toda la fase de identificación. La construcción de una matriz de planificación no debería ser utilizada, y en eso ponen acento muchos académicos, como un buen ejercicio de redacción, sino que de verdad debe estar basado en ejercicios previos que justifiquen su contenido y su estructura. Y sobre todo tiene que haber de nuevo participación de los involucrados. Tiene que ser un documento que dé vueltas de un participante a otro, de un interesado a otro, para que todos puedan intervenir y reformular en caso de que vayan surgiendo desviaciones o malos entendidos, porque al final la matriz se emplea única y exclusivamente para eso, para crear un ámbito de buen entendimiento entre todos los participantes y que sea como un documento muy visual,
que permita eso, un trabajo ágil de todas las organizaciones y de todo de lo que va a suponer el proyecto. En la fase de programación, el enfoque de programación, perdón, es que había oído un ruido. En la fase de programación del enfoque del marco lógico se desarrolla en 2 etapas, como os decía antes. O sea, una vez que ya tenemos el documento de proyecto, ya hemos diseñado, ya hemos explorado previamente el borrador de lo que va a ser el presupuesto, hemos hecho el borrador también de la programación de actividades. Elaboramos el documento del proyecto y ahora ya sí nos sentamos ya no en una fase de borrador, sino en una fase de diseño puro a elaborar una programación de actividades y una elaboración de presupuesto más seria. El cronograma de actividades va a ser una herramienta que va a permitir programar el tiempo de las actividades y las subactividades o las tareas en las que vamos a dividirlo. Además, es una forma de controlar cómo va progresando el proyecto, cómo se van asignando responsabilidades, de forma que cada actividad tenga claramente identificado el actor que va a ser responsable de la misma. Habrá que hacer una revisión continua de los análisis de los implicados que permitan obtener la información necesaria para así poder realizar las asignaciones. Hay que tener en cuenta cuando se hace un cronograma de actividades que la concepción del tiempo, o sea, que el tiempo es un concepto muy cultural y que la concepción del tiempo puede ser distinta en las diferentes culturas. Entonces, cuando se hace una programación de actividades o un cronograma de actividades, que se hace normalmente a través de un diagrama de Gantt, eso, especificando actividad 1, mes 1, cuánto tiempo va a durar. Veis también que después de las lógicas de intervención he incluido un cronograma de actividades que explica o que os da un instrumento que podéis utilizar, pero vamos, lo facilita el Word. Veréis la actividad 1, cuánto tiempo se dedica, se hace normalmente visual, con barras, para explicar muy bien. Se asignan los responsables, quién va a hacerlo desde el lado de nuestra organización, con quién nos vamos a comunicar desde el lado de la contraparte local. Todo esto tiene que especificarse muy bien, sobre todo porque una extensión del proyecto va a tener un impacto o va a tener cierto impacto en cuanto a fondos, y muchas veces hemos prometido a nuestro donante que se va a acabar en un momento y tiene que estar cerrado en el momento. Entonces es importante que vayamos haciendo un seguimiento de las actividades tal y como las hemos planeado. Pues desarrollo del programa de formación que con el que se va a funcionar, contratación del coordinador local, alquiler de la sala, contratación del transporte que se va a utilizar para los participantes. Pues toda esa planificación de logística son actividades que tienen que quedar incluidas y reflejadas en el cronograma de actividades. En el presupuesto habrá que incluir un calendario de recursos que refleje cuáles van a ser los ingresos que vamos a necesitar para todas estas actividades y actividades, medios materiales, medios humanos, material, o sea, vamos a necesitar alquilar una sala, comprar bolis, comprar bolígrafos. Pues habrá que pensar muy bien cuáles son los recursos con los que vamos a necesitar trabajar para cuando montemos un presupuesto que vayamos a presentar a posibles financiadores no haya ninguna partida que se nos haya escapado. Es importante incluir un primer bloque de gastos directos, pues relacionados con la puesta en marcha y ejecución del proyecto sobre el terreno, en la que se incluyen también los gastos que se han asociado al diseño, a la evaluación y en ocasiones a la identificación del proyecto, y luego gastos indirectos que están relacionados con la gestión del proyecto, o también a veces se llaman gastos administrativos. Estos a veces se incluyen y a veces no se incluyen. Pero bueno, y luego todos los gastos extras que puedan derivar, pues el personal, las infraestructuras que se puedan necesitar, la movilización de equipos, de fondos. Todas esas cosas tienen que quedar muy bien reflejadas y estimadas. Y con estos dos documentos, por un lado el documento del proyecto, que incluye un cronograma de actividad en uno de sus epígrafes y un presupuesto en otro de sus epígrafes, y con la matriz de planificación del proyecto, tendríamos explicada la fase de formulación y diseño de proyecto. Aún me queda explicar las otras dos fases, ejecución y seguimiento, como venía diciendo.
En cuanto a la ejecución, no hay mucho que decir. O sea, estas van a ser dos fases cortitas que os voy a explicar en 10 minutos, porque como os decía, tanto ejecución como evaluación tienen que quedar muy bien incluidas y especificadas en el documento del proyecto, porque si no, un proyecto no se va a poder ni ejecutar ni evaluar. Entonces, lo que sí que quiero resaltar en cuanto a la fase de ejecución es que existen varias modalidades. Si la institución que aporta la financiación es la misma que la ejecuta, o sea, mi organización tiene fondos y decide ejecutar un proyecto, entonces se dice que es un proyecto de ejecución directa. Si hay que buscar fuente de financiación externa, se dice que es un proyecto de ejecución indirecta. Puede ser si hay que subcontratar a gente, puede ser un proyecto de subcontratación o puede ser una ejecución mixta. Y entonces, bueno, en todas estas formas indirectas de ejecución de un proyecto, en el que hay más de una contraparte y en el que hay implicaciones financieras porque alguien deja dinero o se comparten fondos o se comparten responsabilidades presupuestarias, es muy importante elaborar un convenio en el que se determinen al menos las partes implicadas, los responsables del proyecto, los objetivos, la fecha de inicio, la fecha de financiación, el presupuesto y los procedimientos de desembolso de un lado a otro, cómo se justifican los gastos, cómo se justifica el seguimiento del proyecto y cómo se justifican las posibles modificaciones que pueda tener el contenido del proyecto. Lo más común es elaborar proyectos que al final tengan una ejecución indirecta, porque haya que buscar financiación fuera. Entonces, como vengo diciendo, además del documento del proyecto y de la matriz de planificación que se elaborarían durante la fase del diseño, también sería muy importante, sobre todo para la fase de ejecución, elaborar un convenio que se vendría a actuar como una especie de contrato entre todas las partes interesadas o todas las partes que trabajan para delimitar muy bien las responsabilidades, pues en tiempo, en tema presupuestario, ¿sí? También la fase de seguimiento, quiero hacer un par de comentarios. El seguimiento de un proyecto no deja de ser la supervisión continua y periódica de la ejecución de lo mismo, en el sentido de que habrá una evolución física del proyecto, habrá un conjunto de actividades que vayamos realizando, un conjunto de bienes y servicios que hemos apoyado a poner en marcha y una serie de cambios que se van produciendo conforme al entorno, porque decíamos que un proyecto de desarrollo tiene como objetivo fundamental producir mejoras, cambios, crear. Entonces habrá que valorar y evaluar, y entonces en un seguimiento del proyecto, en los indicadores que habremos elaborado, se permitirá hacer este seguimiento. Durante la ejecución del proyecto será necesario hacer ese seguimiento y habrá que ir haciendo continuamente una comparación entre lo que se ha planificado previamente y las desviaciones que se van dando. Se van implementando actividades que no se habían previsto, se incorporan nuevas actividades que son útiles y que no estaban. Habrá que ver las desviaciones negativas cuando se introduzcan medidas correctivas y en todo caso puede que en algunos momentos haya la necesidad de reformular el proyecto poco a poco. El seguimiento, desde luego, debe hacerse día a día, o sea, hay que plantearse en el propio cronograma de actividades cuándo se van a hacer las actividades de seguimiento y cómo se van a hacer esas actividades de seguimiento. Normalmente con la contraparte local se le pide que, basado en una serie de indicadores que hemos elaborado y que quedan recogidos en la matriz de planificación del proyecto, la contraparte local redacte o elabore una serie de informes de seguimiento donde se reflejen los posibles problemas que ha podido encontrar, las posibles desviaciones y las medidas correctivas que ha adoptado. Porque si es un proyecto de varias fases, como decimos, se puede reformular y se puede dar cobertura y que no pase nada, que no sea grave. El sistema de seguimiento, hay que hacerse las siguientes preguntas: ¿qué información es relevante para nosotros? O sea, ¿qué indicadores? ¿Cómo debe ser redactada y analizada? Es decir, ¿qué métodos vamos a utilizar para medir? ¿Y quién se involucrará en cada fase? ¿Quiénes van a ser los responsables? Los objetivos de un adecuado sistema de seguimiento son facilitar indicadores tempranos sobre los progresos que se van haciendo. Una vez que hemos identificado o valorado posibles problemas, adoptar medidas correctoras tanto en el diseño como en la forma de ejecución, para de esta forma mejorar la calidad de los resultados y que no haya desviaciones fuertes al objetivo global y a los objetivos específicos, que permitan un fortalecimiento de los resultados positivos para sistematizar buenas prácticas, que se permita que el proyecto, tal y como está concebido, siga siendo pertinente, o sea, que las medidas correctoras o que las alertas tempranas nos permitan identificar cuáles han sido los principales problemas para que les podamos dar solución lo antes posible, señalar adecuadamente la distribución de las responsabilidades,
que fomenten el aprendizaje. Incluso los propios beneficiarios tienen que ser completamente conscientes de estas desviaciones para que esto se convierta en un manual de buenas prácticas, en un diseño de prácticas aprendidas, y ayudar a reforzar las capacidades de seguimiento y evaluación. Los indicadores son una de las bases del sistema de seguimiento, pero también las fuentes de verificación. Al final, cada revisión después de cada revisión, que debe estar planificada en el cronograma de actividades, es ideal elaborar un informe de seguimiento, y luego en el informe final hay que elaborar un informe final justificativo, técnico y económico, que no dejará de ser un informe de seguimiento final de lo que ha ocurrido a lo largo de todo el proyecto. Entonces, si decíamos que en la fase de análisis tiene que haber un cronograma de actividades y un presupuesto que, como os he dicho, os elaboraré, en la fase de ejecución hay algunos documentos que tienen que estar presentes obligatoriamente. El convenio, en caso de que sea una ejecución indirecta, es un elemento fundamental, y luego los informes de seguimiento, con eso que hemos dicho y que aparece en la matriz de planificación del proyecto, y un informe final, sobre todo en la ejecución indirecta, que nos va a permitir dar cobertura, o que sí que va a dar cobertura a esa justificación técnica de la metodología que hemos propuesto y de los objetivos que hemos cumplido, material de los recursos que hemos utilizado y cómo los hemos utilizado, y el buen cumplimiento que hemos hecho de esos recursos, materiales o técnicos o humanos o de la naturaleza que sean, y por último una justificación económica. Y ese informe final va a ser una recopilación o un sumario de los informes de seguimiento que se hayan ido haciendo a lo largo del proyecto. Y luego, por último, una última fase, y esta puede ser explicada de una manera muy extensa porque hay muchísima teoría acerca de la evaluación, pero la evaluación desde el punto de vista del marco lógico es la función que consiste en hacer una apreciación sistemática y objetiva sobre un proyecto normalmente acabado, sus líneas de acción, su concepción, su realización, sus resultados. Hay que determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de realización, la eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y su viabilidad. Una evaluación tiene que proporcionar impactos informaciones creíbles y útiles para poder integrar las enseñanzas en futuros proyectos. Ese es el objetivo fundamental. Entonces, repito, tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz, tiene que dar buena cuenta del impacto, de la pertinencia del proyecto y de su viabilidad. Y no me extiendo más en la fase de evaluación porque normalmente después del informe final se suele pedir una evaluación, a veces interna o a veces externa, para evaluar el grado de cumplimiento en relación con la eficacia, con la eficiencia, con la pertinencia, con el impacto, como os venía diciendo, con la eficiencia, con la eficacia, con el impacto, con la pertinencia y con la viabilidad. Y un poco para concluir, de nuevo os animo a que me enviéis vuestras propuestas de proyecto con preguntas concretas para que podamos analizar sobre el papel y sobre ejemplos concretos, más allá de los ejemplos que yo os he propuesto, que pueden no ser de vuestro interés personal o profesional, que vosotros individualmente me hagáis llegar vuestros proyectos para que, si queréis, a través de Skype o a través de correos electrónicos podamos ir matizándolos y encontrando las mejores soluciones para todo. Para mí ha sido un honor dictar este taller. Muchas gracias por escucharme. Espero tener la oportunidad de volver a encontrarme con vosotros, o que vosotros volváis a encontraros conmigo, ya que yo no tengo la posibilidad de veros vuestras caras, en los siguientes talleres que desarrollaremos en el tiempo, ¿no? Probablemente al mes que viene dicte a través de la misma vía un taller relacionado con incidencia, y más adelante otro relacionado con derechos humanos y cómo afectan o cómo se pueden implementar los derechos humanos en los proyectos de desarrollo. Va a estar un taller mucho más académico, el de incidencia no, que también será algo práctico como este. Y nada, espero que os haya resultado de utilidad, y como vuelvo a repetir otra vez, estoy aquí abierta a cualquier duda o inquietud que os pueda surgir en relación con el tema. Un abrazo fuerte y un placer.